Hola, soy Miriam Bregman, diputada nacional por el PTS Frente de Izquierda Unidad, abogada en causas de lesa humanidad y también abogada de fábricas recuperadas. Estuve ahí. Vos comenzás la militancia en el Partido de los Trabajadores en la Facultad de Derecho en los 90, ¿correcto? Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, yo conozco a lo que es hoy mi partido, el PTS, en el Frente de Izquierda, en los 90, en la Facultad de Derecho, en una facultad que, ya que estamos hablando 40 años del fin de la dictadura cívico-militar, es una facultad que estaba imbuida en esa ola menemista, privatizadora, y donde todo se reflejaba incluso en las materias. Yo siempre le cuento a los estudiantes de abogacía, que los profesores decían como así muy naturalmente, acá hay que eliminar el derecho laboral, tiene que ser solo derecho comercial porque es lo que le interesa al empresario es el que da el trabajo y no hay que eliminar directamente esa rama. O sea, estaba como establecido y lo relaciono mucho porque una cosa así en la Facultad de Derecho solo puede ser posible después de haber pasado por una dictadura feroz, ¿no? Tiene que estábamos imbuidos también de ese espíritu que había comenzado aproximadamente en el año 82, del neoliberalismo, la ofensiva de Reagan y Thatcher a nivel mundial, pero acá en los 90 fue una época de reacción ideológica muy, muy importante. Y en ese contexto, ¿cómo era militar, llevar adelante la militancia? Mira, yo empecé acercándome por el tema de derechos humanos, cursé la materia de derechos humanos y me encantó. A veces también uno tiene que ver con la profesora, en mi caso, que te toca. Me acuerdo que nos hizo conocer a las madres, a las abuelas. Bueno, ahí empecé a sentir que me identificaba con esa pelea y a replantearme qué iba a hacer con mi carrera. A mí siempre me gustó el rol de defensora, pero cuando conocí todo lo que era esa defensa de los derechos humanos, dije, bueno, pero es por acá, esto es lo que me gusta. Y empecé a militar ya sobre el fin de la facultad. No tuve mucho tiempo entre militancia y carrera universitaria y estudiar abogacía en la facultad. Pero rápidamente, cuando conocí a mi partido, fundamos el Centro Profesionales por los Derechos Humanos, que integro hasta el día de hoy, y me di cuenta que había una manera de aprovechar eso que había estudiado, esa herramienta, en las defensas que siempre había soñado. Entonces, para mí fue como encontré un lugar, ¿no? Encontré un lugar donde unir las dos cosas que me gustan. Bien, derechos humanos y más específicamente el derecho de las y los trabajadores, sí. Empezás más con las fábricas recuperadas en 2001, ¿no? Con sí. Sanón, con Bruckmann, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia en ese periodo, digamos? Mira, es una experiencia maravillosa que continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigo siendo abogada de las fábricas recuperadas, trabajando con Sanón, trabajando con la fábrica recuperada Donnelley, la gráfica Donnelley, hoy llamada Madigraf, y es una experiencia impresionante. Es impresionante porque hay una frase que dijo Celia Martínez, la dirigente, una de las dirigentes referentes de la fábrica Bruckmann, en aquel tormentoso verano del 2002, ¿no? Porque comienza en diciembre del 2001, cuando se ocupa la fábrica, y Celia dijo, en ese proceso que se desarrolla, que habían demostrado, poniendo la fábrica a producir, que si manejaban una fábrica podían manejar un país, que las trabajadoras y trabajadores podían manejar una fábrica, podían manejar el país. Y esto es como una síntesis increíble, en unas palabras muy simples, pero de lo que yo pienso profundamente, que la clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras no tienen por qué ser la columna vertebral del movimiento que encabeza otro, sino que pueden ser la propia cabeza de una nueva sociedad, que pueden, así como en una fábrica recuperada, en una cosa tan chiquitita, pueden planificar la economía, pueden asumir las distintas tareas, sin un solo gerente, sin nadie que tenga un cargo gerencial, todo eso que a uno le parece, bueno, ¿cómo? En una gráfica tan grande como la ex Donnelley no va a haber gerentes. No hay. Son los propios trabajadores y trabajadoras los que asumen todas esas tareas, incluso superando muchas veces
a lo que hacen los empresarios, porque los empresarios no pueden o les cuesta mucho pagar la luz, piden un subsidio y el gobierno los ayuda, les dan todo tipo de beneficios, las fábricas recuperadas no. Entonces, ellos desarrollaron todo un sistema de ahorro energético, por ejemplo, para ahorrar energía en Madigraf, y así te lo podría poner en ejemplo montones de cosas. Trabajamos con las mujeres y la Comisión de Mujeres muchísimo el tema de una juegoteca, para que cuando van a las fábricas sus hijos, sus hijas puedan ir ahí, tengan un espacio educativo lindo para pasar esas horas. Eso desde las primeras experiencias que continúa hasta hoy. Que continúan hasta hoy. Entonces, creo que lo que yo rescato, además de que permite, obviamente, que trabajadores y trabajadoras no queden en la calle, que fue eso el camino que inició Sanón, sino que esos puestos de trabajo se recuperen bajo gestión obrera, hay mucho más para sacar de toda esa experiencia, que es esto, que es los trabajadores y trabajadoras planificando por sí mismos, pensando cada una de las tareas, desarrollando toda su creatividad, que cuando tenés la bota del patrón en la cabeza, eso es imposible. Bien. Vos te interpelás a vos misma en el rol de defensora, dijiste recién. Después, bueno, este periodo más de impunidad, comienza la reanudación, ¿no?, de los juicios de lesa humanidad, sí, a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida. En ese contexto, bueno, vos sos fundadora del colectivo Justicia Ya y querellante, ¿no?, en sí, muchas de esas causas. ¿Cómo me puedes contar o relatar ese periodo? ¿Cómo fue? Bueno, también continúa hasta el día de hoy. Yo sigo trabajando, estamos ahora peleando mucho porque vaya a juicio oral una causa en la que soy abogada de Patricia Walsh, que es la de Vicky Walsh, de Patricia y de su familia, que es la de Vicky Walsh, que nunca llegó a juicio oral. Así como logramos en otra causa que también soy abogada, que es la de Rodolfo Walsh, que tuviera condena a la patota de la ESMA, la patota que lo secuestró, que lo llevó a la Escuela de Mecánica de la Armada, que desapareció su cuerpo, desapareció su obra, que todavía seguimos buscando. En el caso de Vicky nunca llegó a juicio oral. Así que esa experiencia la continúo. Mirá, fue una experiencia, o es una experiencia increíble, porque a la salida de la dictadura se peleó muchísimo por quebrar ese pacto de impunidad que incluyó la obediencia de vida y punto final bajo el gobierno de Alfonsín, que incluyó los indultos bajo el gobierno de Menem, pero la obra económica de la dictadura quedó en pie, eso no se cuestiona. Seguimos teniendo leyes fundamentales de la economía que son de la dictadura, como por ejemplo la ley de entidades financieras. Cuando hoy se habla de cómo se sientan 4 grupos económicos arriba de los hilo bolsa y te manejan el valor del dólar, cómo tienen tanta influencia los movimientos financieros en un país como el nuestro, muchas de esas cuestiones, los bancos, las ganancias de los bancos, bueno, todo eso lo conquistaron a sangre y fuego en la dictadura, y la ley de entidades financieras es una de las leyes de ese esquema económico que hoy sigue vigente. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque cuando comienzan los juicios nosotros podríamos haber seguido, nosotras, éramos muchas mujeres, podríamos haber seguido el camino tradicional de acusar por privación ilegal de la libertad, acusar por los secuestros, acusar por los distintos delitos, las torturas, o la opción que elegimos, que era darle un contexto jurídico-político o político-jurídico a lo que había pasado en la dictadura, y eso continúa hasta el día de hoy. Y ahí es donde hacemos una gran innovación en el primer juicio de lesa humanidad, que se realiza en el año 2006, después de anuladas las leyes, que es el juicio contra Miguel Osvaldo Echecolás, que es la introducción de la figura de genocidio. Nosotros le damos un contenido jurídico-político, político-jurídico, a lo que veíamos en eso. O sea, lo acusamos por los distintos delitos que había cometido, con un paréntesis, el testimonio de Julio López, por ejemplo, que fue uno de los que declaró en ese juicio, sirve para condenar a Echecolás por un montón de delitos, pero en el caso de la violación no alcanza, lo mandan a investigar y se abre otra causa, algo que siempre nos queda como el testimonio de los sobrevivientes y los delitos relacionados con la violencia de género, ¿no? Es otro paréntesis, pero sí que podemos avanzar ahí en el contenido económico, en darle una visión de conjunto a lo que fue la dictadura. Y esto tiene mucho que ver con Rodolfo Walsh, porque Rodolfo Walsh en la carta abierta, y cuando ya habían asesinado a Vicky, cuando ya había perdido una hija,
con ese dolor, incluso como padre, no solo como militante que estaba siendo perseguido, todo lo que él relata en la carta abierta, él ya habla del Fondo Monetario, de las multinacionales como las verdaderas responsables y nombra una serie de multinacionales y habla de la miseria planificada para la que había venido la dictadura. Y dice, allí hay que buscarse los verdaderos motivos de este genocidio. Entonces, para nosotras, darle un contenido a todo eso, que ese proceso de juicios que comenzaba, tenía un valor muy importante. Fue un debate enorme en ese momento y bueno, llegamos a la conclusión que el mayor aporte que podíamos hacer era acusar por genocidio, hablar de genocidio de clase, hablar del contenido de clase que tuvo la dictadura y para qué se implementó esa dictadura, el para qué. Bueno, eso te trae inmediatamente hasta el día de hoy. Bien, bueno, vos ahí mencionás a Rodolfo Walsh, a Vicky Walsh, pero quería hablar específicamente de Jorge Julio López, sí, a quien vos también mencionás, porque, bueno, este es un ciclo a 40 años de la democracia y también queremos hablar de las personas desaparecidas en democracia. Jorge Julio López es una de ellas. Durante, bueno, justamente el día que era la lectura de los alegatos, sí, de la causa contra Miguel Osvaldo Echecolás, él desaparece por segunda vez y ya en democracia. Vos en ese momento eras su abogada. ¿Cómo recordás ese momento que es inflexivo para la historia nacional, digamos? Siempre digo que tienen que mirar los videos de nuestro alegato. A mí éramos varios abogados y abogadas y yo tenía que empezar a alegar. Y mi cara da testimonio de lo que estábamos viviendo. Vos pensá que yo vivía en la dictadura, pero era muy chica. Entonces no había pasado por un proceso de desapariciones, que te desaparezca la persona que hasta hace un minuto estaba acá. Y cuando Julio no llega, empiezan a decir, bueno, va a empezar igual, no sé qué, todas las discusiones. Nosotros necesitábamos que estuviese presente para poder alegar, decimos no, que esperémoslo. Y nos vamos afuera a hablar y Adriana Calvo, que fue testigo número 1 en el juicio de las Juntas, algunas la habrán visto ahora, algunas personas más jóvenes, porque es un gran testimonio de la película 1985. Adriana Calvo se acerca un periodista a nosotras y pregunta, ¿pero qué pasa? Y Adriana se da vuelta y le dice, Julio López está desaparecido. Y cuando Adriana dijo eso, para nosotras fue, no sé, algo terrible, porque con su experiencia política, habiendo militado desde el momento que la liberaron, Adriana empezó a militar y a ir a hablar con las familiares, a decirle, yo vi a tu hijo, a tu hija en cautiverio, tal día la trasladaron, pasó esto. Tal persona parió, como le había pasado ella, parió en un centro clandestino. O sea, hizo de su vida un testimonio todo el tiempo, hizo todo lo que pudo y lo que no pudo también para encarcelar a los genocidas. Y con toda esa experiencia, en ese momento se dio cuenta que Julio estaba desaparecido. Y a las 2 horas del horario que Julio tendría que haber llegado, ya estábamos presentando un habeas corpus denunciando la desaparición. Entonces es algo que se nota en nuestros rostros, se nota en nuestras caras. Terminamos de alegar y se para toda la sala y empieza a pedir la aparición de Julio López. Bueno, fue una cosa increíble porque duele hasta el día de hoy, pero bueno, tenemos la certeza de haber hecho todo lo posible para que Julio aparezca y lo que es muy importante también, para que no vuelva a pasar. Porque si en ese momento hubiésemos tenido miedo, nos hubiésemos quedado quietas, no hubiésemos denunciado, no sé qué hubiese pasado. Entonces, con la convicción de que Julio quería que los juicios sigan adelante, él estaba convencidísimo de eso, quería declarar, quería hacer todo lo posible para encarcelar a Echecolás y a toda su patota. Le pusimos toda esa fuerza en un momento muy adverso, nos amenazaban todo el tiempo, nos decían que estábamos inventando, que podía estar en cualquier lado, dijo Aníbal Fernández, en la casa de la tía. Y bueno, y así pasó lo que Adriana denominó la construcción de impunidad, ¿no? La causa de Julio López se construyó la impunidad y fue un monumento, es un monumento a la impunidad. Pero en esa pelea que dimos, hicimos que hubo nuevos ataques a testigos, incluso un caso que nunca se esclareció, que es el asesinato de Silvia Supo en Santa Fe, pero logramos que en otros casos donde secuestraran a testigos y demás,
se los buscara y se los encontrara. Cosa que en el caso de Julio no se hizo absolutamente. Claro, y testimonio fundamental para condenar a Echecolás en ese año. Una persona que sí falleció impune hace muy poco por crímenes de lesa humanidad fue Carlos Blaquier, empresario de Ingenio Ledesma, quien también estaba, además, vos fuiste a pelear muchas veces a luchar allá en la provincia por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Ledesma, quienes también se violaban sus derechos laborales, digamos. En una de esas veces, yo tengo entendido, vos recibís, ¿no?, una carta intimidante, ¿no? ¿Cómo fue esa carta? Denuncié en el Congreso de la Nación, siendo diputada, lo que ocurría en Jujuy, la impunidad de los Blaquier y eso que hablábamos antes, ¿no?, las conquistas económicas que obtuvieron en la dictadura y que es la impunidad que tienen al día de hoy. Y recibí una carta muy amenazante para que no hable nunca más ni lo mencione nunca más. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que la obra económica de la dictadura, las conquistas que las clases dominantes de este país, los dueños de todas las cosas, como decía Rodolfo Walsh, obtuvieron en la dictadura, es el poder que siguen teniendo hoy. Por eso hay tan pocos condenados de la participación civil. Justo en estos días está pidiendo su libertad el cura Federico von Bernich, que yo también participé de esa causa representando a las víctimas, pero si vos pensás, los civiles son muy, muy poquitos los que se han investigado y muchos menos los que se ha condenado, cuando la sociedad rural, cuando, la jerarquía eclesiástica y demás tuvieron un rol importantísimo en esa participación, bendecían los vuelos de la muerte, y ni que hablar de los empresarios que fueron los verdaderos autores del golpe, los que programaron las leyes económicas de la dictadura, los que sabían y eran conscientes que la dictadura tenía un objetivo económico en esa miseria planificada y de la cual se benefician hasta el día de hoy. Cuando vos mirás cuáles son las empresas que más ganan en la Argentina, vas a encontrar a muchos de esos nombres. Sí. Y ya que estábamos, digamos, en Jujuy con Blaquier, quería traer un poco a lo que está pasando ahora, ¿no? En Jujuy, esta modificación de la Constitución, la represión al pueblo y a los pueblos originarios también. El allanamiento también en la casa a Milagro Sala hace muy poco. Vos estuviste por allá, sí. ¿Cómo ves este suceso justo en el año que se cumplen los 40 años de democracia? Mira, veo que hay una situación muy particular en la provincia, porque Gerardo Morales viene haciendo una avanzada muy, muy importante contra las libertades democráticas, con persecuciones políticas a dirigentes sociales, dirigentes sociales, pero que después de la última elección él decidió ir por más y reformar directamente la Constitución. Que toda esa persecución, el Código Contravencional, la prohibición de la protesta, todo eso se transfiera directamente a la Constitución y avanzar así sobre los derechos no solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino también de las comunidades originarias para poder avanzar en el saqueo del litio. Hay un negocio muy grande que, como lo dice la propia Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, estamos en el triángulo del litio, ¿no? Viste, lo dice y le ves la cara y cómo se le transforma de felicidad con un cuchillo y un tenedor para venir a continuar y a profundizar el saqueo. Y creo que Gerardo Morales creyó que como tenía un acuerdo profundo con el PJ, con el cual viene gobernando y cogobernando la provincia, ya estaba todo listo. Y nunca pensó que, como me dijo una maestra rural de Jujuy, ahora perdimos el miedo. Que ese pueblo jujeño que le hace tantos años que reprime, tantos años que persigue, que encarcela, había perdido el miedo. Que tocaron fondo porque las docentes cobraban 35.000 pesos, porque las enfermeras no llegan a fin de mes. Te digo, todos los testimonios que voy recogiendo cada vez que voy a Jujuy, te podría contar una anécdota de cada uno. Y que eso se unió en esa consigna de arriba los salarios, abajo la reforma, o abajo la reforma, arriba los salarios, ¿no? Que con esa reforma él logró unir tantos sectores que venían siendo atacados por él. Y nosotros nos tocó un lugar muy especial desde Frente Izquierda Unidad, veníamos de hacer hace muy poquito una muy buena elección. Nos hicieron un fraude escandaloso. Yo estuve
en las elecciones en Jujuy el fraude fue escandaloso. Te voy a poner un ejemplo. En la zona de Ledesma, donde está el ingenio, habían puesto una mesa para votar a la UCR y el PJ. Y el que votaba al Frente Izquierda tenía que ir a otra. ¿Vos te animarías a ir a la del Frente Izquierda si estás en la zona del ingenio Ledesma? Si trabajás, por ejemplo, en el ingenio. Bueno, es una cosa insólita lo que pasa en Jujuy. Insólita, y todos miran para otro lado, porque el litio es un negocio poderoso, porque tiene poderosas relaciones, porque su vicegobernador lo había puesto Sergio Massa. Entonces, vos tenés ahí un conglomerado de relaciones sustentadas por un poder económico fortísimo, que hizo que él creyera que se juntaban, votaban la reforma y listo, se terminó. Y el Frente de Izquierda, a pesar del fraude, como te decía, obtuvimos el tercer lugar en la provincia con un 14% de los votos. Y en San Salvador, que estábamos más cerca, íbamos una escuela a la otra, el 18%, quedando en el segundo lugar. Y tampoco leyó eso. Si vos te ponés a pensar, Gerardo Morales tendría que haber leído que esa altísima votación al Frente de Izquierda mostraba un hartazgo por izquierda, no por derecha, como te quieren vender todo el tiempo, que solo el hartazgo con la dirigencia política se manifiesta por derecha, con ese sistema de dominación que hay en la provincia. Y avanzó la reforma, nuestros 6 convencionales constituyentes se opusieron fervientemente. Primero costaba muchísimo denunciar lo que pasaba ahí adentro. Mi compañera Natalia Morales llevó a las comunidades originarias para que hablaran. Mandamos una carta de Pérez Esquivel, de Nora Cortiña. Hicimos todo lo que se podía para que nos escucharan y costaba un montón. Pero bueno, no se puede tapar el sol con la mano. Comenzaron las movilizaciones, se unió con un paro docente enorme en toda la provincia y se desató el proceso que se sigue viviendo hasta el día de hoy en la provincia de Jujuy, que no solo es un laboratorio de represión como era antes, sino que ahora también es un laboratorio de resistencia y de cómo se enfrenta. Y para nosotros es un orgullo de poder demostrar ahí la necesidad de que haya una izquierda fuerte con representación, porque fuimos los únicos y las únicas que levantamos la voz adentro y afuera, mientras los demás pactaban, mientras los demás callaban, y donde tuvo que Gerardo Morales sacarle un ojo a un pibe, reprimir a varias personas, meter presa a una diputada como Natalia Morales, para que algunos dijeran algo de la represión, y otros todavía guardan silencio, como Sergio Massa, que nunca dijo una palabra. Bien. Te cambio un poco de tema, quiero hablar un poco de feminismo. Bueno, vos sos una gran referente de feminismo y también lo fuiste durante todo el proceso de lucha por la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Quería que me cuentes un poco cómo fue todo ese proceso hasta llegar, digamos, a la sanción efectiva del 2020. Es un proceso muy extenso y una tiene que saber que la fiesta nunca empieza cuando uno llega, ni la película comienza cuando uno llega. Es una película larga en la Argentina, donde luchadoras de izquierda, incluso en el año 73, ya hablaban en las campañas electorales del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, donde fue una pelea y una construcción de la campaña nacional por el derecho al aborto. Acá hubo una pelea muy, muy masiva, y yo admiro mucho a esas compañeras que con todo en contra, me incluyo también en esa pelea, por supuesto, siguieron adelante, porque nos decían, no pasa poder, tenés la iglesia en contra, después eran las iglesias en contra, todos los senadores en contra, en las provincias esto ningún senador te lo vota, esto no pasa, la sociedad está en contra, después nos empezaron a decir, tenés el Papa argentino, esto no sale, bueno, más cosas en contra no podían pasar, e incluso se vota negativamente primero. Pero esto demuestra que cuando hay una fuerza social en las calles que lucha, que se organiza, somos imparables. La mejor experiencia de todo eso es demostrar que somos imparables, que somos la mayoría y que somos imparables. Yo creo que esa experiencia que se dio por la lucha por el derecho al aborto legal se puede trasladar a muchísimos aspectos de la vida política, de la vida social, de la clase trabajadora, de la juventud. No, lo mismo te decía antes con la nulidad de las leyes de obediencia y punto final. Si vos te quedabas con que ya estaba, unos habían votado la obediencia y punto final, el peronismo había dictado los indultos, todos te decían, no, nunca se anuló una ley, las leyes no se anulan, se puede derogar de acá para adelante, te decían, pero bueno, nada es imposible. Ahí tenés 2 grandes ejemplos que me gusta ponérselos mucho a la juventud, para que vean que es verdad que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
y nosotras supimos retomar esas banderas que traían otras mujeres antes, supimos dárselas también esas banderas a las pibas, eso que se llamó la revolución de las pibas, y transformarlo en una conquista para el movimiento de mujeres. Creo que después ocurrió algo durante este gobierno de Frente de Todos, que también hay que reflexionar, que fue eso de, bueno, ya está. Ahora todo lo demás lo va a hacer el Estado, lo va a hacer el gobierno, un poco el quédate en casa, pero no en el sentido que se usaba, sino en el sentido de la movilización, ¿no? Alberto Fernández llegó a decir que iba a terminar con el patriarcado por decreto. Bueno, hemos terminado con el patriarcado, hemos escuchado cada cosa, volvimos mujeres y se festejaba eso. No terminó con el patriarcado, no volvieron mujeres porque las mujeres somos las principales víctimas del ajuste feroz que está llevando adelante este gobierno, porque los áreas que se recortan son salud y educación, como cada vez que el Fondo Monetario pone su impronta, y son dos áreas totalmente feminizadas, de trabajo femenino, mayoritariamente. Entonces creo que lo que hay que retomar de eso también es la experiencia de esa pelea colectiva en las calles, y que te pueden poner el enemigo que quieran enfrente, que lo podemos vencer. Sí, claro. Y en cuanto a, esto de esta lucha colectiva y salida masiva a las calles, de hecho el feminismo tiene una trayectoria enorme, pero entra muy vigente en la agenda pública acá en la República Argentina con el Ni Una Menos de 2015. Menos, sí. ¿Cómo lo ves hoy en perspectiva? Pero de todo, ¿no? Con el tema de la problemática de los femicidios, incluso la aplicabilidad de la ley de la IVE, que si bien se sancionó, ¿cómo ves todas esas cuestiones hoy, a día de hoy? Veo que algo cambió, que hubo un avance en la conciencia social enorme, que nosotras no somos iguales antes del 2015. Cambió algo. Las pibas piensan distinto, dan debates distintos, y a mí me pone muy contenta cuando recorremos los barrios, los lugares populares con Nicolás del Caño, que nos cuentan la anécdota de que las chicas son las que le discuten a los pibes que por ahí dicen, estoy cansado de todo, voy a votar a Milei. Le dicen, no, vos no podés votar a Milei. Milei está en contra del aborto, está en contra de la ESI, está en contra de la educación sexual. Y eso me parece que es una conquista enorme también. Que ante esa reacción, o sea, la dirigencia política, los sectores concentrados del poder reaccionaron también, ¿eh? No es que se aprobó el aborto, es lo que decís vos, te ponen trabas para la implementación, te buscan excusas, pero difícilmente puedas combatir a un Milei que viene directamente como reacción patriarcal. El gran contenido de su pelea tiene que ver con la reacción patriarcal, más allá de lo económico, si vos tenés a Mansur o lo proponés a Mansur de candidato. Es obvio que no vas a dar una pelea contra el machismo y la misoginia de Milei, porque te tendrías que mirar un poquito para adentro. Entonces me parece que la izquierda también ahí tiene un desafío muy grande de seguir peleando, de seguir planteando la separación de la Iglesia del Estado, que era la tarea que parecía como, bueno, después del aborto viene eso. Y una de las cosas que queda vigente de la dictadura, del andamiaje que produjo la dictadura, es haber puesto directamente la financiación de la Iglesia bajo la égida del Estado. Entonces, es un compromiso muy profundo y les da un rol enorme. Tanto es así que cuando sale la Ley de Educación Sexual Integral, que tanto defendemos, tenemos que tener en cuenta que tiene un artículo 5 que dice que deja librado la aplicación de la ley al ideario de cada institución, al ideario institucional. Esto hace que las escuelas religiosas no la apliquen o que hablen de cualquier cosa en el horario que tienen que aplicar y dar las clases de ESI. Así que nosotras tenemos presentado un proyecto para derogar ese artículo, para modificarlo y que se elimine esa injerencia religiosa inaceptable en la educación sexual. Claro, enfrentamos a un candidato como Marra de Milei, que dice que hay que reemplazar la educación sexual por pornografía. Es decir, estamos retrocediendo muchos casilleros en el terreno de la dirigencia política. Pero lo ubico ahí. Creo que por abajo, discutiendo y alertando sobre esto, se puede revertir, como están haciendo muchas de las pibas. Bien, justo eso era algo que quería charlar con vos, pues lo mencionás mucho, el tema de la aparición de fenómenos de personas como Javier Milei, como Ramiro Marra, Victoria Villarruel. Vos decís que es en la dirigencia política y que eso no tiene un correlato en la sociedad, o sea que la avanzada no es por derecha, como decías vos recién.
Mira, yo creo que después del fracaso rotundo de la empresa neoliberal encabezada por Mauricio Macri, hubo un sector de derecha que se radicalizó hacia la derecha. Hay un sector claramente que dijo, bueno, no, hay que ir con todo. Que es un poco lo que trata de buscar Patricia Bullrich con su discurso, también empalmar con ese sector. Pero muchas de las personas, fíjate cuando hacen estudios de opinión más serios, no digo las encuestas porque las encuestas están hechas por buenos dibujantes en general, pero los estudios de opinión más profundos, fíjate que le preguntan, ¿votarías a Milei? Sí. ¿Estás de acuerdo con terminar con la educación pública? No. ¿Estás de acuerdo con que se termine con, no sé, con todo tipo de asignación social y que la gente tenga que vender un riñón para llegar a fin de mes? No. Entonces, Milei fue construido para canalizar esa bronca, para canalizar esa cierta impugnación del sistema político que tiene mucho que ver con los 40 años de gobiernos constitucionales, donde pasaste de 4% de pobreza previo a la dictadura a un 40% en la actualidad, donde el salario real en el 74 era el doble de lo que es hoy. Entonces es lógico que haya un descontento con los que te trajeron hasta acá, y Milei fue construido para que todo eso quede en un cuestionamiento de la dirigencia política. A la dirigencia política le podés decir lo que quieras, pero que no se te ocurra cuestionar esas conquistas económicas que obtuvieron bajo la dictadura esos grandes empresarios, ese poder real, esos sectores económicos concentrados de la dictadura, bajo la dictadura y bajo todos estos 40 años de gobiernos constitucionales, ¿no? Me parece que está construido para eso. En ese marco es obvio que logró una adhesión, porque cuando vos le tenés bronca, si ya gobernó este, gobernó el otro, me trajeron hasta acá, bueno, voto a este que dice que, no sé, que van a correr, que no. Pero creo que hay que dar la pelea política. Nosotros nunca lo naturalizamos, yo nunca lo naturalicé, porque sé que estoy hablando de lo más conservador, de lo más reaccionario del poder económico y de un candidato profundamente misógino y que representan esos valores. Entonces, mientras otros dejaban que corra, porque es más fácil discutir con Milei si está bien vender un riñón que con la izquierda si hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, bueno, nosotras siempre dimos esa pelea. Bien, Miriam, bueno, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar que yo no te haya preguntado, por ejemplo, sobre los 40 años de democracia también? No sé, déjame pensar. No, me parece, a ver, que no hay que aceptar la resignación. Que no hay que aceptar la resignación. Que hay que terminar con esa idea de que hay que aceptar todo. Si había algo que las generaciones, más allá de las diferencias que podamos tener con su estrategia, con los caminos políticos que eligieron para lograrla, con esa generación de los 70, es que tenían convicciones fortísimas, la voluntad, lo llamó alguien en un libro, ¿no? La voluntad de transformar la realidad. Eso era como lo que denominaba, por eso te digo, más allá de que después podemos discutir si las estrategias políticas eran las adecuadas o no, o cuáles serían para nosotros, qué faltó en los años 70 para que toda esa enorme militancia, organización en las fábricas, en las universidades, triunfara y no llegara el golpe de Estado con un genocidio a cuestas. Hay montones de debates políticos que podemos hacer, pero hay algo como que todo el mundo reivindica, o de aquellos que hablan por lo menos desde el progresismo, desde distintos lugares, que es esa voluntad militante profunda, ¿no? Por eso lo relaciono con esos libros que dieron en llamarse, que salieron en los 90, la voluntad. Hoy, si hay algo que logró la dictadura militar y 40 años de ofensiva neoliberal, es que si vos militás te pregunten, pero no, ¿vos estás segura? Pero mira que no se puede, mira que... Entonces, lo único que quiero dejar como mensaje es decirle no a la resignación. Que las luchas incluso que nombramos, como la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, la lucha por el derecho al aborto, demuestra que sí se puede. Cuando peleás, cuando te organizás y cuando te planteas una estrategia para vencer, para ganar. Entonces yo reafirmo mis convicciones anticapitalistas, peleo por el socialismo y por construir una sociedad sobre otras bases, ¿no? Donde no esté organizada en función de los intereses de unos pocos, cada vez menos, y si no al revés, pensada en función de las necesidades de las grandes mayorías.